Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les traigo un proyecto súper fácil de realizar. El día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo realizar este hermoso body que es súper dinámico, ya que con él podrás realizar un sinfín de proyectos y solamente tendrás que colocarle un par de zapatitos y algún turbante. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar este proyecto necesitaremos 2 piezas del molde más grande que tenemos para este proyecto y estas las recortaremos al doblez de la tela. Este molde nos servirá tanto para la parte derecha como para el revés. También recortaremos 2 pequeños rectángulos. Este rectángulo tiene que medir 5 centímetros de ancho y lo tendrás que recortar al doblez de la tela. La medida de largo tendrá que ser esta que tiene tu molde en la parte baja. Esta será la medida de largo de este pequeño rectángulo. Este largo tendrá que exceder por 1 centímetro, que será nuestro margen de costura. También necesitaremos un poco de elástico para las entrepiernas de este body. En este caso yo utilizaré esta puntilla que va súper perfecta con este proyecto y un poco de elástico para el cuello, aunque también podrías colocar un poco de elástico en la cintura y colocaremos un poco de elástico en los puños. También necesitaremos 2 piezas del molde de la manga y estos también los recortaremos al doblez de la tela. Y por último necesitaremos un pequeño rectángulo para darle un toque muy especial a este body en la parte superior de las mangas. Este rectángulo lo tendrás que recortar de la siguiente manera. Tendrás que tomar un rectángulo y doblarlo por la mitad y nuevamente por la mitad. Este rectángulo excede en esta parte. Tiene 10 centímetros de más y mide de ancho 10 centímetros. En esta parte tendrás que recortar la forma de la manga. Recuerda, el ancho es de 10 centímetros y excede un largo de 10 centímetros también. Y sin olvidar que tu rectángulo tendrá que estar al doblez 2 veces. Lo primero que haremos será tomar esta pieza que colocaremos en la parte superior de nuestra manga y la doblaremos por la mitad. Y llevaremos a nuestra máquina para realizar un pequeño fruncido y hacerla coincidir con la medida de la parte superior de nuestra manga. Una vez que ya la tenemos fruncida, ahora lo que haremos será colocarla en la parte superior de nuestra manga y llevar nuevamente a nuestra máquina para unir con una costura recta. Esta costura recta tendrá que iniciar desde el extremo de la sisa y llegar hasta el otro extremo de la sisa. Una vez que hemos pasado nuestra costura nos quedará algo así y esto lo tendremos que realizar en nuestras 2 mangas. Ahora lo que haremos será tomar una de nuestras piezas más grandes y también tomaremos una de nuestras piezas de la manga y las haremos encontrar por el revés de la tela. Recuerden que yo las estoy encontrando por el revés de la tela ya que uniré con costura francesa. Si tú tienes overlock, las tendrás que hacer encontrar por el derecho de la tela. Las alinearemos perfectamente de la sisa y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura francesa. Lo mismo haremos con la otra manga. Alineamos perfectamente las sisas y pasamos una costura francesa. Una vez que hayamos unido nuestras mangas por la sisa a una de las piezas más grandes, ahora tomaremos nuestra segunda pieza y también la uniremos por las sisas haciéndolas encontrar por el revés de la tela.
Te recuerdo que dentro de nuestro canal podrás encontrar un video con el paso a paso de cómo realizar una costura francesa. Por si aún no conoces esta costura, vayas a verlo y entiendas un poco más de lo que te menciono aquí en el video. Una vez que hayamos pegado nuestras mangas, ahora lo que haremos será alinear perfectamente nuestra pieza tal y como te muestro en el video. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura francesa uniendo los costados, iniciando desde un extremo de la manga y llegando hasta el otro extremo de nuestra pieza. Esto lo realizaremos por los dos lados. Por accidente se eliminó el video en donde coloco el puño y el elástico del cuello, pero lo único que realicé fue una pequeña canaleta en ambas partes para poder introducir nuestro elástico. Ahora lo que haremos será colocar el elástico de la entrepierna y para ello utilizaré esta puntilla. La doblaremos por la mitad y le realizaremos una pequeña marca. Esa marca la tendremos que hacer coincidir con la costura del costado de nuestra pieza y el otro extremo lo haremos coincidir con el extremo de la entrepierna de nuestro body. Y haremos lo mismo con el otro extremo. La puntilla tendrá que quedar hacia arriba y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por la orillita de la parte superior. Una vez que hemos pasado la costura, así es como nos quedará. Recuerda que tienes que estirar bien el elástico para hacer coincidir nuestras piezas al momento de confeccionar. Una vez que hemos pasado la costura, ahora lo que haremos será volcar nuestro elástico hacia el revés. También podrías recortar el excedente de tela en caso de ser necesario. Sujetaremos con alfileres y como te puedes dar cuenta, la puntilla sobresale unos milímetros en esta parte, así que tendremos que llevar a nuestra máquina y pasarle una costura en zigzag justamente por la orilla superior. La costura que tenemos que pasar en este elástico de preferencia debe de ser zigzag, pero en el caso de que tú no tengas zigzag, no te preocupes, también puedes realizar una costura recta. Solamente asegúrate que la puntada sea muy larga para que no se te vaya a reventar el hilo al momento de utilizar la prenda. Y si utilizas un hilo Gutermann te ayudará mucho para proteger esta costura. Y así es como nos quedará. Una vez que hemos pegado el elástico de las entrepiernas, lo que haremos será colocar este pequeño rectángulo en esta parte. Lo tomaremos de la siguiente manera, haciéndolos coincidir por el derecho de la tela. En la parte superior del rectángulo realizaremos un pequeño doblez de 1 centímetro y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por la parte de abajo y por los costados. Así que este pequeño doblez lo sujetaremos con un alfiler. Y lo mismo haremos con el del otro lado. Una vez que ya lo tengamos bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta asegurándonos de que el elástico quede del otro lado de esta costura para que este nos quede dentro de este acabado. Así que iniciaremos nuestra costura desde este extremo y llegaremos al otro extremo asegurándonos de rematarlos perfectamente. Una vez que hemos realizado nuestra costura, recortaremos el excedente de tela y así es como nos quedará. Una vez que hayamos recortado el excedente de tela, lo único que nos queda por hacer es volcar esta parte. Y una vez que hayamos sacado perfectamente las esquinas, llevaremos nuevamente nuestra máquina y pasaremos una costura recta en esta parte. Lo único que nos queda es colocar nuestros botones y realizar lo mismo con la otra pieza para finalizar nuestro abotonamiento. Y listo, así de fácil hemos terminado este proyecto. El resultado es muy hermoso, la verdad es muy fácil de realizar y como ya te dije, puedes realizar un sinfín de proyectos con esta misma pieza, combinando los colores y agregándole unos pequeños zapatitos y algún turbante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!